María, esto sí es una super mesa la que tengo hoy. Quiero empezar, por supuesto, por las damas, y voy a empezar por Begoña Marín, que es una periodista, escritora, corresponsal del periódico El Mundo, que yo admiro mucho porque ha publicado este libro que, con el perdón de todos los grandes escritores españoles, es el libro más valiente que se ha publicado ahora mismo en España, y que se titula Nos duele Cataluña. Es una entrevista con 15, ¿no? Sí. 15 catalanes que se oponen o que tienen una visión crítica de lo que está ocurriendo ahora con este independentismo y este nacionalismo feroz. Bienvenida al programa. Muchas gracias, encantada de estar aquí esta noche con todos ustedes. Cómo no. Y también tenemos aquí a María Lorca Susino, que es una profesora universitaria de UM, ¿no? Sí. Ajá, profesora de economía, además. Economía. Nos hace falta economistas para tratar de entender qué está sucediendo, y que ustedes la conocen, por supuesto, como analista de CNN. Es un rostro frecuente allí desentrañando el rollo en que nos meten a veces. Sí. Los bancos, los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos a Aquiles Esté, que es un profesor universitario también en Nueva York, me parece, ¿no? Sí, señor. Pero tienes una característica que es importante en estos momentos, es que analizas campañas políticas, ¿no? Digamos que eres un... Las analizo y las hago. Y las haces, las diriges, las diseño, sí. Las diseñas, ¿no? Sí. Y estamos ahora ante una campaña política tremenda, en 10 meses, en un país tan complejo como España, que no tiene un sistema presidencialista, sino un sistema parlamentario, un partido político con un nombre además curioso, que parece una consigna, Podemos, se pone a la cabeza de la intención de voto. Y por ahí quiero empezar. ¿Por qué? Bueno, mire, yo creo que hay obviamente un desgaste del bipartidismo español. No es la primera vez que insurge una tercera fuerza tratando de abrirse paso dentro del bipartidismo que ha reinado en España en las últimas décadas. Está por verse si ese desgaste va a ser completamente capitalizado por Podemos. En mi opinión, eso es un tema para la economista aquí, ¿verdad, María, a mi derecha? Pero yo creo que depende mucho, quisiera adelantar esta opinión, depende mucho del curso de la economía española en los próximos meses. Qué tanto éxito va a tener el señor Iglesias y su banda de neoizquierda, neopopulista, como lo quieran llamar, ¿no? Yo creo que está mucho por verse. Hay analistas ya asegurando que va a tener un éxito así como garantizado. Yo creo que eso hay que relativizarlo, insisto, respecto al curso de la economía en España en el año por venir, ¿no? Y también qué va a pasar con el precio del petróleo de Venezuela, me imagino. Esperanza Aguirre, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Le hizo, en ese famoso video que anda dando vueltas por ahí de Repite Conmigo, una aseveración a Pablo Iglesias que él no niega. Le dice que el chavismo le ha dado 3.700.000 dólares. Me parece una cantidad increíble. Veamos qué contesta. Quien acuse a Podemos de recibir financiación de manera ilegal de cualquier gobierno se enfrentará a nuestras demandas. Y ahora vamos a hablar de Venezuela. ¿Le ha preguntado usted al señor Rajoy por qué Venezuela era el mayor comprador de armas de España en el año 2012? Ya ve que yo soy mucho más breve que usted. Si es una dictadura tan terrible, ¿por qué el gobierno del Partido Popular consiente que Venezuela nos compre armas? Tinton, tinton, tinton. ¿Puedo hablar ya? Sí, adelante, señor Aguirre. ¿Puedo hablar ya? Muchísimas Adelante. gracias. Yo no le he acusado de financiación ilegal. Le he acusado de que le ha dado el régimen venezolano 3.700.000 euros. Supongo que legalmente. ¿A mí? Lo que digo es que se lo ha dado el régimen de Venezuela. Bueno, yo vi el resto de la entrevista. Primero es muy irónico cómo maneja la escena, cómo le hace el tic-tac, 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 cómo le vira el Repite Conmigo, que se lo vimos ayer, pero no lo niega. No niega en toda la entrevista que recibió 3.700.000 dólares, ¿no? Mi pregunta a usted como economista, que es un poco, ¿esto es debido a la crisis? Si la crisis se ahonda, si no se resuelven los problemas económicos de España, ¿vamos a ver a Pablo Iglesias en el poder? Mira, Pablo Iglesias tiene digamos, un programa electoral económico muy sexy. Un programa que atrae a las masas. Un programa que lo primero que te dice es, tenemos que salir del euro, tenemos que ser independientes de Europa,
tenemos que volver... Los malos alemanes, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que volver a ser nosotros, ¿no? Que es un primer paso. Y por eso digo que es muy sexy, porque la gente en España verdaderamente está muy desesperada. Tiene una situación muy complicada, los salarios son muy bajos y la gente, bueno, le echa mucho la culpa a Europa y al euro de la situación que tenemos. Lo que pasa que la segunda parte es que ellos son políticos, son muy buenos políticos, saben vender muy bien, pero cuando ellos deciden que van a tomar estas medidas económicas son muy peligrosas. Son muy peligrosas porque esas medidas económicas ya las hemos tenido en España anteriormente y tampoco nos ha ido bien. Y la tercera parte de esta ecuación es que no solamente no nos ha ido bien, sino que lo que ellos proponen es que nos salimos de Europa, no tenemos euro, todo esto, somos independientes, ¿y a quién nos vamos a parecer? Bueno, y ahí está la cuestión. ¿A quién nos vamos a parecer? Nos vamos a parecer a los países del norte, que son bastante socialdemócratas y que tienen unas economías muy fuertes, liberales en el sentido de ayuda al trabajador, que es lo que obviamente se necesita en España, o nos vamos a parecer a Chávez, nos vamos a parecer a Cuba, nos vamos a parecer a Argentina. Ok, acabamos con lo que tenemos, pero ¿cuál es la alternativa que nos dan? Eso es lo que nos dicen, y ahí es donde yo creo que está el peligro. Lamentablemente, creo que quieren parecerse al chavismo. Realmente quien funda este grupo es el señor Monedero, no es el señor Pablo Iglesias, que fue asesor de Chávez en Palacio, en la presidencia. Y antes de pasar con Begoña, su libro y lo que significa en toda esta ecuación también el tema catalán, vamos a ver al señor Monedero pues actuando en su sopa venezolana a la que se quiere parecer. Adelante. Yo quiero pedir a mi hermano Luis que me preste su brazalete para esta conferencia. Yo sí creo que se puede hablar del legado de Chávez en 10 minutos, incluso con menos, y con 5 palabras. Yo lo he escuchado esta mañana a un atleta paralímpico que ha dicho, ¿el legado de Chávez en 5 palabras? Claro, Chávez, 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 Chávez y Chávez, carajo. Gracias por permitirme a mí un infiltrado. El presidente Chávez, cuando yo estaba trabajando con él en Palacio, decía, Monedero, infiltrado. Gracias a mí, un infiltrado, por permitirme estar aquí toda esta semana llorando con ustedes y juntando a las lágrimas del pueblo de España con las lágrimas del pueblo de Venezuela. Bueno, Juan Carlos Monedero, ideólogo del partido Podemos, llora por Chávez. Y a ti te duele Cataluña. En medio de todo esto está el tema de si Cataluña se separa o no se separa de España. ¿Es un ambiente también propicio esto para que surjan estos mesías? Exactamente, nos duele Cataluña, en ese título se alude a la famosa frase de escritor español Unamuno, que decía nos duele España, se ha retomado nos duele Cataluña, y evidentemente la crisis económica, viniendo a lo que decía también nuestra compañera María, la corrupción, que también es otro factor añadido para que ahora mismo Pablo Iglesias esté teniendo tanto auge, y otros factores están propiciando ese ascenso decisivo de los nacionalismos, como está ocurriendo en otros países europeos. Ese régimen atávico que más bien parece surgido de la Edad Media, ¿no?, cuando tenía sentido promulgar esa idea romántica de la patria. En este contexto económico es cuando Artur Mas, presidente de la Generalitat, ha podido por fin conseguir que esa utopía que es la independencia, que nunca había tenido cuajo, nunca había tenido ese caldo de cultivo tan propicio, haya arraigado en la población catalana. El reciente referéndum celebrado este domingo, el 9 de noviembre, pues tuvo una participación de 2 millones de personas, y de esos 2 millones de personas el 80% dijeron que sí querían esa independencia, o por lo menos esa consulta para cambiar la Constitución en España. El nacionalismo ahora mismo es una baza, hilando con Podemos, con Pablo Iglesias, es una baza que está jugando Pablo Iglesias, está recabando ese voto de personas descontentas y que apelan a la independencia y ven en una esperanza, ¿no?, para poder lograrlo. A mí lo que me impresiona de tu libro y de las entrevistas es ese lado humano, ¿no? Son catalanes todos los que están aquí entrevistados y que confiesan
muchos que se han tenido que ir de su país, vamos a llamar así, se han tenido que ir de su tierra porque sienten que ahí no tienen libertades. Y ahí empieza la ecuación de no es el camino que nos están mostrando, sino a dónde nos lleva ese camino. No es que nos neguemos a que los catalanes sean independientes, o los gallegos, o los vascos, sino qué quieren hacer con esa independencia, crear un Estado donde alguien que desea hablar español o se sienta español no pueda vivir allí. Es donde está la situación, más o menos como en Venezuela. Lo que han creado es un Estado donde si no eres revolucionario, no eres bolivariano, pues entonces estás excluido. Estás excluido, como sucede en Cuba. Pero lo curioso de Pablo, vuelvo al tema, que es el tema central del programa, porque ayer despertó mucho interés, es que ahora ha empezado a negar su vínculo con Venezuela. Y Cuba incluso ha llegado, eso lo veremos más adelante, a tratar de marcar distancia. Vamos a ver cuando tratan de precisar la relación de Pablo Iglesias con Venezuela o con Cuba, con estos regímenes, ¿cómo lo maneja? ¿A ti qué te parece el régimen de Venezuela y el régimen de Cuba? Has puesto como ejemplo además dos países, Finlandia y Francia, donde casualmente el resultado de las urnas ha colocado, y digo que es una desgracia, como primera fuerza a la extrema derecha. Pero no soy ningún sectario. Cuando una cosa se hace bien, independientemente de la ideología del gobierno... responde al régimen venezolano y al régimen castrista, puñetas. Yo creo que después de unas elecciones europeas no es el momento de hablar de América Latina y de Venezuela. Eso sí, yo nunca me escondo, ¿eh? Cuando quieras me haces una entrevista en tu periódico... Sí, te lo estoy diciendo ahora, ¿cómo no te vas a esconder? Te estoy preguntando, ¿qué opinión te merece el régimen de Venezuela y el régimen de Cuba? Y no me contestas, Pablo. Pero claro que te contesto. Tan arrojado que eras para lanzar tus argumentos, que lo estás haciendo desde hace 180 días por tierra, por mar y aire, es tan sencillo como responder a la pregunta de un periodista. ¿Qué te parece el régimen de Venezuela y el régimen de Cuba? Nada más que eso. A mí me parece que los demócratas tenemos que respetar, escúchame. Muy bien. ¿Sabes qué me recuerda? Cuando Jorge Ramos entrevista a Hugo Chávez y Hugo Chávez dice, no, Cuba es una dictadura, y empiezan a marcar distancias. ¿Funciona esta estrategia? Bueno, desde el punto de vista económico yo quise decir una cosa. Y es lo que estáis mencionando. Si tú te lees los discursos de antes, ahora, en lo que él está hablando económicamente, han desaparecido los ataques al capitalismo, han desaparecido a menos mercado y más gobierno, ha desaparecido la referencia al proletariado, han desaparecido muchas cosas que él antes utilizaba acorde con, bueno, los signos que nos habéis mostrado, ¿no? Y que él utilizaba, porque él quiere, desde el punto de vista económico, poner una distancia. Él no quiere que se le diga ni que está a 3 centímetros de la derecha ni a 3 centímetros de la izquierda. Él está jugando desde el punto de vista económico, si tú lees lo que él dice, a ser neutral, porque no quiere que se le asocie ni con un lado ni con otro. Entonces mi pregunta es, ok, perfecto, entonces ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo salir del euro, estás vendiendo una salir serie de la Organización Mundial de Comercio, exactamente, salir de la Unión Europea. Pero no dices, como él decía antes, estoy en contra del capitalismo, hay que acabar con los bancos, hay que nacionalizar los sistemas de producción nacional, volver lo que es privado, hacerlo público. Eso es lo que él decía antes. Ahora eso ya ha desaparecido completamente. Sabemos ya que son estrategias políticas de campaña, ¿no? Como analista político, yo tengo una teoría, ¿no? Con el atrevimiento que tenemos los periodistas de opinar de todo, ¿no? Hay una ley de partidos en España, pero esa ley no obliga a los partidos políticos grandes como el PP o como el PSOE a tener elecciones internas, ¿no? Si alguien me dice, ¿cómo se cura todo esto? ¿Cómo se evita que se muera el bipartidismo? Pues teniendo elecciones internas, que no sea señalado de a dedo el señor Rajoy, que no sean los herederos, ¿no? Pero los partidos políticos en España parecen estar lejísimos de esa posibilidad de que un ciudadano común y corriente y desconocido como el señor Barack Obama pueda llegar a ser el candidato presidencial, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, ¿les parece? ¿Cómo?